La cumbre entre Washington y Pyongyang sigue aún en el aire después de que el líder norcoreano Kim Jong-un subrayara su deseo de desmantelar su programa atómico de forma progresiva, una afirmación que choca con las aspiraciones de Estados Unidos. Kim Jong-un reiteró este viernes su compromiso consistente e inmutable para lograr la desnuclearización de la península de Corea, pero a su vez incidió en su deseo de que tanto este proceso como las relaciones entre Pyongyang y Washington se resuelvan de forma progresiva, según recoge la agencia estatal norcoreana KCNA. Sin embargo, las palabras de Kim enfrían el mensaje optimista dado el jueves por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que habló de progreso real tras su reunión en Nueva York con Kim Jong-chol, mano derecha del mariscal norcoreano. A su vez, está previsto que este lugarteniente de Kim Jong-un entregue durante una reunión en Washington al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una carta firmada por el mariscal que podría suponer un mensaje definitivo de cara a que la reunión entre mandatarios finalmente se haga o no realidad. Las palabras de Kim abren otro episodio en la montaña rusa que están protagonizando Estados Unidos y Corea del Norte las últimas semanas, para lograr que se lleve a cabo la histórica cumbre que sería la primera entre líderes de los dos países el próximo 12 de junio en Singapur. Hace una semana el propio Donald Trump canceló oficialmente la cita debido precisamente a las diferencias en torno al posible modelo de desarme para Corea del Norte, el cual, según Washington, debería ser un proceso completo y casi inmediato. Pese a los roces, una serie de intercambios amistosos entre ambos países y la cumbre sorpresa que mantuvieron el fin de semana, Kim y el presidente surcoreano Moon Jae-in volvieron a resucitar in extremis la posibilidad de que se celebre la cumbre.